Los solenoides son un tipo especial de bobina en el cual se caracteriza por tener núcleos que tienen materiales metálicos, el cual afecta o aumenta más bien el poder inductivo del inductor, en vez de que si fuese solamente una bobina de aire. Sí, los dos materiales que se pueden encontrar para solenoides bien pueden ser núcleos de ferrita o bien núcleos de hierro. Están ahí los símbolos, en el caso para cuando es ferrita y cuando es directamente es hierro directamente. Y ese es como un equivalente un poquito más en cuestiones neumáticas, pero en sí todos hacen referencia directamente a solenoides. Los solenoides en la vida real pues los podemos encontrar propiamente en electroválvulas que bien pueden transportar agua, pueden transportar aceite o bien incluso aire. Pueden ser en cerraduras eléctricas o en pernos, ¿sí? Y en menor medida lo que son los relevadores. ¿Cómo funciona un solenoide? Los solenoides funcionan como cualquier bobina cuando se le inyecta una corriente eléctrica. Cuando se les polariza, lo que hacen es generar un campo magnético alrededor de ellos. Este campo magnético es tan potente que una bobina en sí se puede convertir o ser como un imán natural, en donde cual tenemos un polo norte y un polo sur bastante fijos. El caso de que sean solenoides y que tengan tengan un núcleo metálico, eso aumenta ese poder de atracción. ¿Sí? De ahí que pues sean para dispositivos que sean obviamente que requieran de mucha potencia o mucho empuje. Por ejemplo, una electroválvula es más o menos la estructura básica es esta. Tenemos hoy dos bobinas y enrolladas y en este caso tenemos un émbolo. Bien puede ser que se retraiga o bien se expulse. En este diagrama básico tenemos un resorte interno. Cuando la conexión eléctrica se conecta, esto hace circular corriente en las bobinas o los solenoides y en el caso particular de esto, el émbolo se ve obligado a empujarse, ¿sí? Por una cuestión meramente de atracción magnética. Cuando se corta la corriente, solamente el émbolo regresa a su posición original. Otra aplicación es al contrario, ¿sí? En donde se permite el flujo de corriente eléctrica y los émbolos en ese caso se liberan, ¿sí? Obviamente muchos tienen resortes para que una vez que se corte la corriente, pues estos regresen de manera natural. Pero sí, la cuestión es cuando se le suministra corriente, hay atracción, ¿sí? De elementos y eso permite la activación o la liberación de los émbolos en este caso. Los solenoides son elementos que demandan mucha potencia, mucho poder, ¿sí? Entre ellos a veces aunque pueden ser voltajes que van de los 5, 6, 9 volts, nos podemos encontrar de 24, 36 o 48. Y también mucha potencia en watts, así que también demandan mucha corriente. Sobre todo si se va a trabajar con sistemas digitales, pues por sí solos estos no pueden alimentar a los solenoides, a no ser que les empiece a robar energía y empiece a afectar el funcionamiento, o en el peor de los casos podemos quemar los pines digitales, porque también otro problema que generan los solenoides es al quitarles la corriente. Estos pueden generar picos de corriente que pueden traspasar los pines y quemarlos. Además de que las señales digitales pues obviamente están comprendidas entre 3.3 y 5 volts, pero con una corriente muy pequeña, es decir, puede ser con un 20 o un máximo de 40 miliamperes. Lo que se hace es diseñar son las etapas de potencia en diferentes formatos, pero la idea es ante un pin digital de cualquier dispositivo, ¿sí? A través de un transistor BJT, ¿sí? El cual amplifique la corriente necesaria y también sea un switch electrónico que permita la activación del solenoide. Y en el caso de los diodos se ponen en paralelo a la bobina, pero en inversa. ¿Para qué? Para que cuando se generen los picos de corriente, estos no vayan directamente al colector y la base y se regresen hacia el pin, sino que se quede aquí y circule. A fin de cuentas, la bobina es un elemento pasivo y por calor pues, va a consumir esa energía generada por esos picos de corriente. En este caso vamos a trabajar un ejemplo en donde tenemos un solenoide que funciona a 24 volts, ¿sí? Y requiere como mínimo 400 miliamperes para mantenerse activado. Es decir, si se reduce esta corriente, no va a encenderse. La bobina interna, al menos medida, presenta una resistencia de 24 ohms. Requiere transistores o elementos que soporten un consumo de 9.6 watts, es decir, es un consumo bastante amplio. Y que pues, ante un pulso positivo de una señal digital, pues
el dispositivo se active. ¿Qué es lo que requerimos de la etapa de potencia? Pues un transistor que pueda generar esa corriente o incluso más para que el solenoide se active. Debe ser capaz de disipar por sí solo la potencia que esto genera, porque al primer elemento switchazo o en la activación, pues si el transistor no aguanta la suficiente potencia, con el riesgo de que se queme, ¿sí? Y por ende calcular el valor de la resistencia de base que nos genere esa corriente mínima necesaria para que el solenoide se active. Muy bien, en este caso hemos buscado 3 modelos de transistores diferentes. Si bien hay muchos en el mercado y en diferentes encapsulados y formatos y funciones, pues no todos pueden cumplir con las especificaciones concretas de esta etapa de potencia. Empezamos con un 2N2222A, ¿sí? En un encapsulado que puede estar en TO18 o TO39, es decir, esta forma física. Revisamos en este caso sus ratings absolutos, es decir, sus parámetros máximos. Y lo primero que tenemos que averiguar es si el voltaje colector emisor puede soportar el voltaje que nos demanda nuestro solenoide. En este caso serían 24 volts. En este caso marca que soporta 40, entonces está muy bien de parámetros. La corriente de colector máxima que puede amplificar el 2N2222 es de 0.8 amperes, es decir, 800 miliamperes, que sería el doble de la corriente necesaria, entonces sí lo alcanzaría. En la cuestión de la disipación, tenemos que ya sea en los dos casos, si es a temperatura ambiente o bien a temperatura de cápsula, es decir, que se caliente, no alcanzamos el mínimo necesario de potencia, es decir, tenemos medio watt por una parte y 1.8 watts por el otro lado. Entonces, este transistor así por sí solo se quemaría nada más a la primera activación, por ende este se descarta. Tenemos otro que sería un BC548 en sus variantes ABC, entonces igual sería analizar sus parámetros para revisar si es que podemos trabajar con él. Tenemos un voltaje colector emisor, ¿sí? Que tendría que poder soportar, serían 30 volts, si es alto, sí lo soportaría sin problemas. La corriente de colector, ¿sí? Que sería digamos, ¿cuánto amplifica? 500 miliamperes, o sea, sí podría, aunque sí ya estaría un poco en sus límites, pero es suficiente. Disipación total, en este caso, en características térmicas, ¿sí? Tenemos como mínimo 625 miliwatts, entonces tampoco nos sirve. ¿Por qué? Porque el valor es muy bajo y también es incluso menor que el anterior, entonces hay que buscar otro modelo. Tenemos que es un BD135, igual es aunque es complementario, veremos si cumple con lo estipulado en este caso. Vemos aquí en sus elementos voltaje colector emisor que puede soportar, en este caso son para varios modelos, nos interesa el BD135 y vemos que alcanza 45 volts, es decir, es bastante aceptable. Tenemos corriente de colector, ¿sí? Digamos la máxima que puede amplificar son 1.5 amperes, es más que suficiente para la amplificación. Tenemos la potencia de disipación, ¿sí? En ese caso solamente se deje a temperatura de la cápsula, sí que sería lo más crítico. Si tenemos que aguanta 12.5 watts, entonces ahí sería posible ocuparlo. Si fuese, digamos, a temperatura ambiente, pues si la disipación, bueno, esto ya es más tiene con calor, pero este parámetro nos indica que nuestro transistor sí aguanta. Entonces, sí vamos a ocupar el BD135 para el análisis. De ahí nos interesa saber lo que es la ganancia de corriente, lo que es la famosa beta. ¿Sí? Y en este caso, pues tenemos obviamente distintos valores. ¿Sí? En ese sería... Sí, aunque están estos elementos de prueba, normalmente se ocupan para cálculos donde nos encontremos la mínima y la máxima. Lo ideal es encontrar la típica, pero a veces no se encuentra. Se pueden trabajar de dos formas. Podemos sacar la mitad del valor máximo para una beta típica o bien tomar la beta máxima. En este caso vamos a tomar este valor de aquí. Ahora el voltaje base emisor que se da precisamente cuando se da cuando está encendido, ¿sí? bajo estas características, ¿sí? Y nuestras pruebas incluso se verifican que está a una corriente de colector de 0.5 amperes, a 500 miliamperes, más o menos parecido a lo que buscamos, es de 1 volt. Entonces tomaremos este modelo de referencia para nuestra etapa de potencia. Muy bien.
En este caso vamos a analizar el diseño de la etapa de potencia para el solenoide que acabamos de plantear. De hecho, aquí están anotados ya algunos datos aquí, de cual pues tenemos los principales. Tenemos lo que es la señal pulsante que nos interesa, en la cual son 5 volts en su parte más alta y 0 volts en la parte más baja. En este caso no conviene hacer el cálculo con 0 porque se entiende que el transistor estaría apagado, entonces de ahí que pues no se tome. Nos interesa en el pulso como tal. Tenemos aquí lo que es el esquema, ¿sí? En el cual tenemos lo que es el solenoide como tal, ¿sí? En este caso tenemos la corriente que necesita, 400 mA para funcionar, ¿sí? Nuestro diodo en paralelo y en inversa, para que a modo de protección tenemos ya colocados los 24 volts que requiere el solenoide, ¿sí? Nada más anotada la potencia de 9.6 watts que consume y la resistencia interna que son de 24 ohms. Se refiere a resistencia interna, que hay que ver esta bobina como si fuera una resistencia normal, en este caso sería nuestra resistencia de colector. Dejé anotados también los datos del BD135, que serían, obviamente tiene una beta de 250, la potencia ya vimos que aguanta 12.5 watts, suficiente para aguantar esto. ¿Sí? Una corriente de colector 1.5 amperes, bastante es el monto, suficiente aquí. ¿Sí? Voltaje colector emisor soporta hasta 45 volts, aquí son 24, pues evidentemente soportaría sin ningún problema. Y el voltaje base emisor es de 1 volt. Entonces, haciendo el análisis matemático, vamos a observar cómo si es que este transistor, así como está, se estaría saturando o bien en qué momento, qué parte de su recta estaría. Eso sería el voltaje colector emisor. Entonces serían los 24 volts que entran al colector propiamente, menos el equivalente del despeje de Ley de Ohm para obtener el voltaje en esta resistencia interna, o sea, propiamente en el solenoide. Sería entonces unos 24 ohms multiplicados por los 400 miliamperes que a mí me interesa que circulen a través de él. Entonces sería un voltaje colector emisor igual a 24 volts menos, resolvemos la operación, nos da un total de 9.6 volts. Hacemos esta resta y nos da un total de 14.4 volts. Aproximadamente, ¿sí? Este transistor no está ni saturado ni en corte. De hecho, si recordamos lo que es la recta de carga, en donde tenemos voltaje colector emisor y corriente de colector, ¿sí? Si trazamos aquí, estos puntos serían los de mayor interés. Esto sería zona de saturación y esto sería zona de corte. Corte implica que nuestro transistor está apagado completamente y de ahí todo lo demás, pues así es el transistor encendido, pero en saturaciones en full encendido, o sea, full on. ¿Sí? Igual me disculpo si está mal escrito, pero al menos es completamente encendido. Entonces, ahora, se supone que en la operación normal, supone que tendremos la mitad de la corriente de colector y la mitad del voltaje colector emisor, se llama punto Q. ¿Sí? Entonces, el punto Q supone que es el mayor punto de eficiencia que tiene un transistor, es decir, no se calienta, amplifica un buen monto de corriente y no se forza por ninguna parte. El punto Q, en el caso del voltaje colector emisor, serían 12 volts. Sin embargo, lo estamos superando por un poco, quiere decir que estamos más o menos equilibrado este transistor como tal. Entonces sería, o podemos decir que está en punto Q, propiamente está operando correctamente. Muy bien. Ahora, vamos a averiguar lo que sería propiamente la corriente de base que necesitamos. Partimos de la fórmula original para la corriente de colector, que es la multiplicación de la beta por la corriente de base. En este caso, conozco este parámetro, no conozco este también, pero no este. Entonces sería un despeje sencillo. Entonces esto sería igual a corriente de base es igual a corriente de colector dividida entre la beta. Entonces la corriente de colector seguimos manejando que son 400 miliamperes divididos entre la beta de nuestro transistor, que estamos manejando la máxima, son 250 unidades. Realizamos la operación
y nos resulta 1.6 miliamperes. Aunque sea obviamente en el orden de miliamperes, aún así para una corriente de base sí sería alta todavía, pero a menos en cuanto al cálculo matemático es correcto. Ahora, para obtener en este caso la corriente de base originalmente, la fórmula que seguíamos era esta de aquí. Voltaje de base menos voltaje base emisor entre la resistencia de base. Conozco esos tres parámetros, pero no conozco la resistencia. Entonces igual es un despeje sencillo. Entonces eso sería resistencia de base es igual al mismo voltaje de base menos el voltaje base emisor del transistor dividido entre la corriente que acabamos de calcular que está aquí. Eso sería igual a, tenemos nuestro voltaje de base, pues en este caso nos interesa, en este caso nuestro pulso que son 5 volts, menos el voltaje base emisor del transistor que tenemos aquí como señalado es 1 volt, dividido entre 1.6 miliamperes. Esto va a ser igual a resistencia de base, serían 4 volts entre 1.6 miliamperes. Vamos a averiguar cuánto resulta. Y nos da un total de 2500 ohms. O lo que sería igual a 2.5 kilo ohms de resistencia. ¿Sí? Es decir, eso es lo que tendremos, ese es el valor mínimo que tenemos que colocar aquí para poder garantizar que el solenoide se active y garantice 400 miliamperes. Si de aquí hacia arriba ya entrega menos corriente, entonces sería, obviamente aquí el solenoide se apagaría. Nos interesa de aquí hacia abajo. ¿Sí? Ahora, son 2500, no hay resistencias comerciales con esos valores, sin embargo podemos formarlas por medio de series. Aquí serían las siguientes propuestas. Podemos formarla con, vamos a anotarlo aquí, puede ser con una de 1.8 kilos más una de 680 ohms. Esto nos da igual a 2480, que sea digamos aproximado, no habrá problema. ¿Sí? Entonces ahí no alcanza directamente a ser 2500, pero como es menor, amplificaría un poquito más de corriente y sí garantiza la activación del solenoide. Otra forma puede ser en serie dos resistencias de 1.2 kilos. Esto daría igual 1200 más 1200, 2400. ¿Sí? Aquí igual también es menor a 2500, pero eso también garantizaría en determinado momento también lo que es la activación sin ningún problema. Es más, aquí se podría tal vez una tercera serie, una resistencia de 100 para que haya 2500 exactos. Obviamente no va a ser completamente así porque también tenemos las tolerancias de las resistencias que dan un poquito menos, pero al menos con eso sí se garantizaría de esa forma. ¿Sí? Entonces, ese sería digamos el análisis de la etapa de potencia para la activación de este solenoide con este transistor. Si nosotros metiéramos un modelo diferente, en este caso sería buscar digamos los mismos datos que aquí nos interesan y siempre y cuando satisfagan lo que tenemos aquí o lo que requiere nuestro componente.